En este video, que corresponde a la unidad de literatura, vamos a continuar con narrativa viendo tipos de narrador. Si quieren conocer conocimientos más básicos con respecto al género narrativo, les recomiendo visitar la clase anterior. Si ya lo hicieron, podemos continuar viendo los tipos de narrador. Como dijimos en la clase anterior, el género narrativo se caracteriza porque hay una figura que nos refiere a una historia. Esta figura es la figura del narrador, tal como lo dice el nombre del género. Los narradores se pueden clasificar de muchas maneras. Esto porque una historia puede ser contada desde distintos puntos de vista. Imagínense la siguiente historia. Voy en la mañana a estudiar y hay un taco en el camino. Las personas que están en el taco empiezan a enojarse, empiezan a tocar la bocina y uno en un arrebato de ira aprieta el acelerador y se produce un pequeño choque. ¿Cómo puedo contar yo esta historia? La puedo contar como un agente exterior, como alguien que no participa de la historia y que puede saber todo lo que ocurre sin importar a quién, cuándo y dónde lo ocurre, que tiene todos los datos con respecto a la historia. Lo puedo contar desde la perspectiva, desde el punto de vista de la persona que se enojó, apretó el acelerador y chocó a otra persona. La puedo contar desde el punto de vista de quien fue chocado y dar cuenta de toda su ira, todo su desconcierto por ese acto que no era culpa de él. O lo puedo contar desde la perspectiva de un caballero que iba caminando por la vereda en el momento que ocurre eso. Visto así, el tipo de narrador va a ser predominante para ver cómo es que nos llega la historia a nosotros. Por eso, para clasificar los narradores, los teóricos han empleado principalmente dos categorías en un primer momento, la de narrador heterodiegético y la de homodiegético. Estas palabras podrían parecer extrañas, así que explicaré un poco la proveniencia etimológica. Diégesis es en griego narración. Al mismo tiempo, sabemos que hetero y homo significan otro y el mismo respectivamente. Por ejemplo, lo heterogéneo son las cosas que son diferentes entre sí. Lo homogéneo son cosas que son parecidas entre sí, son iguales. Por lo mismo vamos a entender que heterodiegético es un narrador que es distinto de su narración. ¿Qué quiere decir esto? Que está afuera de la narración. Si nos remitimos al ejemplo que acabo de dar, un narrador heterodiegético no estuvo en el choque, lo cuenta desde afuera. Homodiegético va a significar que es lo mismo que la narración, que está dentro de la narración. Un narrador heterodiegético sería un narrador que estuvo o en el choque o estuvo al menos en la situación, como el caballero que veía desde afuera. Asimismo, dentro de los narradores heterodiegéticos vamos a distinguir dos. A, el narrador omnisciente, y B, el narrador objetivo. El narrador omnisciente, como su nombre lo dice, es el que lo sabe todo. Omni es en latín todo. Si en latín es saber, conocer. Por ejemplo, de ahí viene la palabra ciencia. O también de ahí viene la palabra necio, el que no sabe. Por eso podemos deducir que omnisciente es un narrador que lo sabe todo. ¿Cómo podemos reconocer un narrador omnisciente? El narrador omnisciente puede dar cuenta de la interioridad de los personajes. Puede saber qué está sintiendo un personaje, aunque el personaje no lo diga. Puede saber sus intenciones secretas. Puede saber el pasado y el futuro completo de los personajes. Tiene un conocimiento absoluto con respecto a la historia. Por esto, de un narrador que se llama omnisciente, que lo sabe todo, podemos sacar otra categoría que es la que no lo sabe todo, que es el que se llama de conocimiento relativo. Sin embargo, no nos detendremos mayormente en ese. El narrador objetivo es un narrador externo, pero que se limita a dar cuenta solo de aquello
que puede ser percibido por los sentidos. Si un narrador omnisciente, en nuestro ya hablado ejemplo del choque, puede saber que el tipo que se excedió y apretó el acelerador y hizo que chocaran los autos, puede saber que estaba enojado, puede saber cuáles eran sus razones, que a lo mejor había tenido una mala mañana, que había peleado con su esposa, que había despertado tarde, iba atrasado al trabajo. El narrador objetivo no tiene cómo saber eso. Se limita a lo que se ve, a lo que se escucha, a lo que se toca, a lo que se huele y lo que se saborea. A la percepción objetiva que podríamos tener del mundo. Por lo mismo, solamente va a poder constatar que el tipo tiene un gesto de furia, pero no va a poder decir por qué. En cuanto a los narradores homodiegéticos, vamos a distinguir entre protagonista y testigo. Protagonista es cuando el narrador, que está al interior de la historia, es el sujeto predominante en los hechos que está contando. Por ejemplo, si el narrador fuese el hombre furioso que apretó el acelerador y chocó al otro auto. En cambio, un narrador testigo es un narrador que, si bien está dentro de la historia que está contando, participó, no tiene una participación principal. Cuenta lo que le pasa a otra persona. Por ejemplo, si un señor que va caminando por la vereda cuenta la historia de este tipo que chocó el auto.